Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 149, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 1. El espiritualismo. 680. Hamelin. La doctrina de Octavio Hamelin, 1856-1907, fue presentada por su autor y es tenida comúnmente como idealismo. En realidad, no tiene ninguno de los rasgos históricos del idealismo postkantiano. Es, desde luego, una dialéctica, pero una dialéctica de lo finito, que considera el desarrollo de las determinaciones finitas hasta la conciencia humana como tal. No identifica este desarrollo con el del infinito, o sea, de la razón absoluta, y termina con el reconocimiento de un Dios trascendente, fuera y más allá del desarrollo mismo, y concebido al modo de Leibniz como centro de unificación de las conciencias finitas. Estos rasgos son propios del espiritualismo, y la doctrina de Hamelin se distingue del resto del espiritualismo francés solo por una mayor sistematización y una acentuación más que decididamente racionalista. Hamelin es autor, además de algunos estudios históricos sobre Aristóteles, Descartes y Renouvier, de un ensayo sobre los elementos principales de la representación, 1907. El supuesto fundamental de esta obra es que la representación no es, como sugiere la palabra, reproducción o imagen de la realidad, sino la realidad misma. La representación es el ser, y el ser es la representación. Es el principio que ya los epígonos del kantismo, desde Reinhold a Schopenhauer, habían admitido como indudable. Para Hamelin se trata de tomar la representación o sus elementos principales como principio de explicación de todos los aspectos de la realidad y demostrar la génesis lógica de estos aspectos de la representación misma. Para este fin, el método analítico es ineficaz. Según Hamelin, no hace más que desarrollar el contenido ya implícito de los conceptos, sin conducir a ninguna nueva conquista. La deducción que se vale de este método y que partiendo de ciertos principios fundamentales pretende reconstruir la realidad, es incapaz de mantener lo que promete. Se ve obligada a admitir aquellos principios sin justificarlos, limitando arbitrariamente la actividad del pensamiento. Es necesario, pues, un método sintético, esto es, constructivo, capaz de proceder de conquista en conquista. Este método nace de la insuficiencia de las nociones abstractas y, por eso, partiendo de las mismas, procura enriquecerlas gradualmente hasta llegar al ser concreto de su máxima expresión, a la conciencia. Aunque el método sintético no creará el mundo de la representación, que ya vive en la conciencia que se vale del método, lo reconstruirá lógicamente, mostrando que cada uno de sus elementos alcanza su lugar en el desarrollo dialéctico, en virtud de una ley que lo une con los precedentes. Así, el orden lógico de las ideas, su concatenación racional, no coincide con el orden cronológico e histórico en que han aparecido a la conciencia. Que una noción, dice Hamelin, tenga una historia, que se desarrolle tan tarde como se quiera, es cosa que no disminuye para nada su aprioridad. Esta no coincidencia entre el orden lógico y el orden histórico sitúa a Hamelin en clara antítesis con Hegel, quien afirmaba la identidad entre los dos órdenes y hace imposible entroncar su doctrina con el idealismo romántico. El método sintético es el método de la relación. Consiste en mostrar la conexión necesaria de las nociones opuestas. Hegel cometió el error, según Hamelin, de poner en la contradicción el resorte de la dialéctica. Este resorte es, por el contrario, la correlación, por la cual los opuestos se atraen y colaboran a la vez. Hamelin conserva la forma triádica de la dialéctica, que procede por tesis, antítesis y síntesis, pero le quita a esta forma aquello que, según Hegel, era el alma de ella y constituía la esencia de la dialéctica, la contradicción. A través del movimiento triádico, el universo se revela como una jerarquía de relaciones cada vez más concretas, hasta un último término en que la relación acaba de determinarse,
de manera que lo absoluto es todavía lo relativo. Es lo relativo porque es el sistema de las relaciones y también porque no solo es el término de la progresión, sino también, por excelencia, el punto de partida de la regresión. Sobre estos supuestos, la dialéctica de Hamelin procede a construir lógicamente la realidad finita, desde la categoría más general y más abstracta, la de relación, a la categoría más concreta, la de la conciencia. La primera tríada es la de la relación, el número y el tiempo. A ella siguen las otras, tiempo, espacio y movimiento, movimiento, cualidad, alteración, alteración, especificación, causalidad, causalidad, finalidad, personalidad. Concatenadas de un modo que querría ser riguroso, pero que, como siempre sucede en estos intentos dialécticos, es simplemente arbitrario y fantástico. La última tríada señala evidentemente el paso del mundo de la naturaleza, caracterizado por la causalidad, al mundo del espíritu, caracterizado por la finalidad, que subordina a sí mismo la causalidad por cuanto lo que es inarmónico está condenado a una existencia precaria y quizá también alguna vez a la inexistencia. La personalidad está constituida esencialmente por la libertad, y la libertad indica el tránsito a la conciencia. La conciencia es la existencia por sí. El hecho de existir por sí procede del hecho de que el ser obra y obra en el sentido más estricto de la palabra. Y esta acción verdadera y originaria, esta acción libre y contingente es la que da la conciencia. La conciencia es esencialmente pensamiento. Es preciso concebir el pensamiento como una actividad creadora que produce a un tiempo el objeto, el sujeto y su síntesis. Más exactamente, ya que no hay que poner nada debajo de la conciencia, el pensamiento es este proceso bilateral mismo, el desarrollo de una realidad que es a un tiempo sujeto y objeto, o sea, conciencia. Cuando el objeto predomina, como sucede en la actividad contemplativa, se tiene la representación teórica. Cuando en cambio predomina el sujeto, como acontece en la acción libre, se tiene la representación práctica. La primera se expresa en el razonamiento, del cual el concepto y el juicio son abreviaciones o condensaciones. La segunda se realiza en la voluntad libre, que escoge entre los posibles y así infunde vida al orden ideal y sustituye la lógica pura por la historia. La conciencia es el vértice de la realidad, el ser concreto por excelencia, y fuera de ella no hay nada. Con ella se cierra la marcha progresiva del pensamiento y termina la construcción sintética del universo. Pero con la conclusión de la dialéctica no calla aún la inquietud humana y, por tanto, la exigencia de una investigación ulterior. Pero esta, al no poder utilizar el método sintético, alcanzará resultados simplemente probables. En este plano, Hamelin admite una conciencia universal, centro y fundamento de las conciencias inferiores. Dios. Excluye tanto el materialismo como el panteísmo idealista y se inclina al teísmo. La existencia, de por sí, cuando se la toma en sentido absoluto, el universo, con su organización tan enormemente vasta y profunda, son prodigiosas cargas. Solo Dios puede llevarlas. Sin embargo, el mundo no puede haber salido de las manos de Dios, que es la bondad misma. Es menester admitir, con Renouvier, que es producto de una caída original. Con todo, podrá volverse a levantar para convertirse en el teatro del triunfo y del reino integral, y sin fin de la justicia.